Bueno, qué lindo es escucharlos bien, ¿no? Que están en un lugar donde realmente se los trata de una manera muy humana, como debe ser. Bueno, y Elena también decía, yo siento también, comentaba ella, mucha ausencia por parte de la sociedad. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores? Por eso es importante esta fecha. Hoy es el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez. Vamos a hablar de este tema ahora con un especialista, con el doctor Diego Bernardini, médico de familia, además es profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Diego, buenas noches, ¿cómo te va? Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por el llamado. No, al contrario. Bueno, la verdad es que nosotros en el noticiero estamos muy acostumbrados a, lamentablemente, presentar noticias donde hay robos, asaltos contra adultos mayores, donde los atan, los golpean, pero acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? Muchas veces son víctimas hasta incluso de su propio entorno familiar del maltrato. Sí, efectivamente. Hay dos cuestiones muy interesantes en esto que acabas de mencionar. La primera, y está comprobado, está muy estudiado, es que estos abusos, estos maltratos se suelen dar en relaciones primarias, afectivas, familiares. O sea, hablamos del compañero, la compañera, el hijo, la hija o inclusive nietos y sobrinos. En términos de arreglos residenciales, de cómo viven las personas mayores en Argentina, podemos decir que hay tres tercios, digamos, las personas que viven solas, las personas que viven con su compañero, con su compañera, y las personas que viven en hogares intergeneracionales, donde allí están las distintas generaciones de la familia, y es allí donde tenemos que, de alguna manera, poner foco. Y el segundo punto que te mencionaba es que hoy, lamentablemente, por cada caso que sabemos que está identificado y que ha sido denunciado, hay otros 20 aproximadamente que permanecen invisibilizados. Eso es un gran tema realmente, ¿no? Cuando no lo pueden contar, no lo pueden expresar, o hay gente que quizás lo sepa, gente que los rodea y que hace caso omiso de esto. Esto realmente es un riesgo. Es que es muy difícil, vos imaginate, nosotros cuando hablamos del equipo de salud no solo hablamos de los médicos, sino que hablamos de los psicólogos, los trabajadores ocupacionales, las enfermeras, los rehabilitadores. Cuando nosotros accedemos a un domicilio o identificamos alguno de estos tipos de maltrato y de abuso, son situaciones extremadamente delicadas, porque no nos olvidemos que en general esas personas mayores conviven con el victimario, pero a diferencia de lo que podría ser la violencia doméstica contra la mujer, en todo caso, la mujer de alguna manera dispone de la posibilidad, elegida o no, de decir me voy de mi casa y salgo de allí y se acaba el asunto de alguna manera, por simplificarlo. Pero en el caso de las personas mayores, son personas mayores que no tienen a dónde ir, que no suelen tener recursos, que están en una situación de salud que las hace requerir de cuidados o en estar en una situación de dependencia, por lo cual, como te decía, conviven con el victimario 24 horas los 7 días a la semana, y esto hace que realmente sea muy difícil intervenir en este tipo de situaciones. ¿Cómo identificar el maltrato? Porque no siempre hay que llegar a algo físico, a que una persona, no sé, muestre un hematoma y demás. En el caso de los adultos mayores, digo, porque también les puede pasar, no sé, en una oficina pública, en un comercio, eso también es maltrato, ¿no? Cuando se los trata peyorativamente y demás. Sí, completamente. Mira, yo creo que el peor maltrato que una persona mayor puede recibir es el de ser subestimado, el de restarle importancia. Por supuesto, atrás de todo eso vienen los etiquetamientos genéricos, el abuelito, la abuelita, el viejito, el viejita. Pero, a ver, a grandes rasgos, el maltrato, vos lo dijiste, puede ser físico, pero en el caso de las personas mayores, el más frecuente suele ser el psicológico. Suele ser una palabra, una mirada, un atemorizamiento. No tenemos que olvidar el abuso financiero. Vos pensás que prácticamente 10 de cada 10 personas mayores que tienen derecho a una pensión en nuestro país lo reciben. Y en muchos hogares esa pensión, por más magra que sea, se convierte en el único ingreso regular que hay en ese hogar, donde sabemos que del 1 al 5, del 5 al 10 o en determinado momento del mes, ese ingreso entra al domicilio, y ahí es donde muchas veces ocurre el abuso financiero. Tenemos el abuso sexual también que existe, esto lo hemos visto en muchas residencias, en muchos lugares de cuidados de larga estancia, y yo creo que habría que agregar, después de lo que hemos visto en la situación de la pandemia y con el confinamiento, también el maltrato institucional. ¿Están preparados, no sé, los sectores sanitarios, por ejemplo, en nuestro país, para detectar, para ayudar, revertir estos casos de maltrato y de abuso? En determinados lugares sí, en determinados lugares sí. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires existe una línea de denuncia. Casualmente, ayer la Corte Suprema de Justicia, uno de los
de los organismos que dependen de la Corte Suprema de Justicia publicó un reporte donde se vio que en la ciudad de Buenos Aires las denuncias por abuso y maltrato crecieron el 15%. Estamos hablando en un año, prácticamente fueron más de 930 denuncias que además están georreferenciadas y donde ahí, mira, justamente lo que hablábamos hace un rato, Mariana, los más denunciados han sido los hijos y las personas más abusadas y maltratadas han sido las madres. Entonces, fíjate qué interesante cómo de alguna manera podemos instalar mecanismos que nos permitan al menos recibir la denuncia. Ahora, lo que vos decís respecto de cómo podemos solucionar, cómo podemos dar seguimiento a estas situaciones, bueno, todavía creo que ahí tenemos mucho que hacer porque, como te decía, no hay una receta genérica para este tipo de situaciones, sino que hay que evaluar perfectamente cada uno de los casos y en la situación de las personas mayores es muy probable que en la mayor parte de las denuncias se van a requerir de instituciones y de algún programa de contención porque a esa persona hay que quitarla, del lugar del domicilio y hay que, por supuesto, contenerla. Ayudarla, bien. Diego, un gusto como siempre hablar con vos. Mariana, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.